Audio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Saludos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de octubre. Le damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Vicky Sánchez, soy la líder del Comité de Ética y miembro del Comité de la ICF de Puerto Rico y su moderadora durante esta noche. Le damos las gracias a todos por conectarse y les invitamos a que se presenten en el chat y nos digan de dónde viven y de dónde se están conectando. Así que aprovechen este momento para conectarse y decirnos dónde se encuentran. Le damos ¿verdad? Una cordial bienvenida a todos. Estaremos grabando este webinar y si Zoom por alguna razón los saca del cuarto y no pueden volver a entrar, pueden conectarse a través de nuestra página de Facebook y nos encuentran como ICF Puerto Rico. Allí estaremos transmitiendo el webinar en vivo. En esta noche queremos darle la bienvenida a nuestros moderadores, quienes nos acompañan. Queremos introducir a la señora Brenda Vélez, quien es una destacada líder y autora, orgullosa madre y abuela, comprometida con la misión de promover el desarrollo sostenible de líderes y empresarios y familias. Posee un doctorado en psicología industrial organizacional y es la primera Master Coach MSC certificada por la International Coach Federation en Puerto Rico, credenciales que posee hace más de 14 años. Bienvenida, Brenda. Un placer estar aquí Igualmente nuevamente. tenemos a Rosana Martínez, quien es la doctora en Filosofía y Letras en Historia de Puerto Rico, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y en el Caribe, es coach certificada PCC y pasada presidenta de la ICF Puerto Rico. Bienvenida, Rosana. Saludos. Saludos. Siempre un placer. Y tenemos a el señor José Blanco. Su pasión y curiosidad por el espacio sideral y sus misterios los llevaron a obtener una maestría en ingeniería aeroespacial y ser parte de proyectos más grandes de la historia de Apolo, Skylab y la primera estación espacial de los Estados Unidos. Con su conocimiento y su experiencia adquirida, logró hacer una transición a los sectores de gran éxito social y personal. José es coach certificado ejecutivo, PCC, y nos acompañan en esta noche y estarán compartiendo con nosotros el tema acerca de la supervisión, el modelo según Peter Hopkins. En esta noche queremos dejarles saber que si tienen alguna duda, nos siéntanse en la libertad de hacerla a través del chat durante la presentación y las mismas serán capturadas para el final de la ponencia para contestarlas por nuestros ponentes. Los invitados estarán contestando preguntas y comentarios y para ello pueden escribirlas, como les dije, en una sección en chat. La presentación va a estar disponible y la podrán ver a través de este modo. Entonces queremos darle, sin más, ¿verdad? Queremos darle la oportunidad a nuestros ponentes para que, por favor, comiencen, ¿verdad? Y nos cuenten acerca de este interesante tema y agradecemos a todos nuevamente por conectarse. Sí. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí. Imagínate con estos grandes panelistas. Me acabo de enterar que ando con un hombre que conoce mucho de la luna. Eso para mí es maravilloso, José. Eso pues, yo no lo sabía, así que qué bien. Wow, qué bien, qué chévere. Así que Brenda, imagínate que he estado ahí siempre con nosotros y como cada vez que yo veo a Damián le digo, Brenda todavía nos está persiguiendo. Hermoso, hermoso. Bueno, aquí, buenas noches a todos. Yo estoy feliz de regresar a mi hogar después de tantos años, tantas lunas, aunque siempre de corazón a corazón, siempre presente. Y un poco aquí que estamos los tres amigos. Básicamente estamos convencidos nosotros tres de que literalmente somos tres amigos y queremos que este espacio sea una conversación entre amigos con los tres amigos. Así que les damos la bienvenida a la supervisión de coaching, un nuevo nivel. Para mí es un privilegio el estar compartiendo con personas muy importantes
y que hemos estado acompañando, porque de alguna forma somos un poco ancianos, pero no ancianos por edad, aunque eso también es espectacular, pero sí un poco longevos con el tema del coaching. Y comentábamos entre nosotros hace unos minutos el orgullo y el privilegio que sentimos, en este caso Roxana como pasada presidente pionera, en mi caso también como pasada presidente también de esas generaciones pioneras, ver cómo nuestro capítulo ha continuado desarrollándose y cómo el coaching en Puerto Rico ha seguido creciendo y madurando a través del tiempo. Así que un verdadero privilegio para nosotros los tres amigos estar con todos ustedes. Y sin más preámbulos, pues queremos hablarle un poco de este tema, de la supervisión de coaching, que es uno de los contextos más importantes de los tiempos, y es el acercamiento emergente, es el acompañamiento que necesitamos todos los coaches. Y hoy queremos presentarles el tema de la supervisión desde uno de los modelos más reconocidos a nivel global, que es el modelo de Peter Hawkins. Así que, sin más preámbulos, doy el paso a mis colegas a que continuemos juntos trabajando esta tertulia entre tres amigos, y hemos definido tres objetivos principales. Primero, pues vamos a aterrizar y a crear contexto y a definir los conceptos del coaching, la mentoría y supervisión, porque es bien importante sentar las bases sobre las distinciones que tiene cada espacio, porque todos los tres espacios son importantes para nuestro desarrollo profesional como coaches. Luego vamos a movilizarnos hacia el tema de la supervisión, presentando el modelo de supervisión de los 7 ojos de Peter Hawkins, y vamos a estar aplicando estos 7 ojos a distintas historias, anécdotas que tenemos nosotros en el ejercicio, pero también alrededor de un estudio de caso, del cual pueden hacer referencia en el libro de nuestro mentor, de nuestro supervisor mentor, el doctor Damián Goldberg, a través de su libro de supervisión de coaching. Así que, ¿qué les parece si, amigos, comenzamos hablando sobre el escenario del desarrollo del coaching? Pues déjame tocar esa base, amigo. Buenas noches a todos. Y sabes que sí me encanta el espacio, siempre fue una curiosidad muy grande para mí, y migré del espacio al corazón del hombre. Así que eso fue un paso muy interesante. Sí, sí. Sí, y Pues es algo que modelas muy bien, José, así que, sí. Y especialmente cómo él acogió cuando vi ese, wow, con razón, él entendió también lo de la parte sistémica, si es que él conocía de esos espacios. Fíjate, estamos hablando de este modelo, ¿verdad? De los 7 ojos. Pero para ponerlo en contexto es bueno saber también por qué ese modelo hubo interés en desarrollarlo y aplicarlo al coaching. Lo cierto es que hay que mirar al coaching primero como base, porque eso es lo que nos mueve a traer este modelo y presentárselo a ustedes. Y el coaching ha ido creciendo vertiginosamente a través de los años. Básicamente es una industria que sobrepasa los $2 billones anuales del último figures que yo vi en el 2019. Y hoy en día, en el nicho que yo trabajo, te puedo hablar un poquito de eso, ya las corporaciones verdaderamente no solo contratan coaches externos para darle liderazgo y capacitar el liderazgo de sus líderes, pero también están haciéndolo en otras industrias, tamaños medianos, en las escuelas, en la salud, en los deportes. Verdaderamente es algo que está creciendo, porque nos estamos dando cuenta que además de ser seres gregarios, necesitamos compartir nuestros retos, nuestras dudas, nuestros pensamientos. Y eso hace que verdaderamente la demanda para el servicio de coaching siga creciendo continuamente. Ahora no solamente es el concepto de usar coaches para adiestrar al líder a ser un líder servicial y que sea un líder que básicamente cree un ambiente nuevo de trabajo, que crezca el engagement o el compromiso de los empleados. Se trata también ahora de hacer que esos líderes sean coaches. Y esa es otra demanda que está creciendo también en la industria, tanto de las largas corporaciones, grandes corporaciones, como en todos estos segmentos que ya les mencioné. Esa situación crea una demanda para el desarrollo de coaching, y eso definitivamente nos lleva al tema que hoy nos atrae, que es cómo usar y por qué la supervisión de coaching es tan vital
para toda la industria de coaching. Sí. Y ahora queremos pasar a hablar sobre 3 temas que son importantes entenderlos y diferenciarlos, para que entonces tengamos un plato bien clarito y no confundamos el arroz con la habichuela y se mezcle todo y no sepamos entonces cómo comunicar qué cosa es qué cosa. Así que, Roxana, si quieres hablar sobre eso. Cuando hablamos del modelo de coaching, ¿verdad? Que es el modelo que conocemos, que es el establecido por la ICF también, en este caso específicamente. Nosotros como coaches certificados por la ICF y los que conocemos el modelo de las competencias, sabemos que la naturaleza de la mentalidad del coaching es identificar qué es lo que quiere ese cliente, para qué lo quiere, cómo él se visualiza y cómo se va a dar ese proceso de acompañamiento durante el camino. También tenemos la parte de lo que sería el mentor coaching, que es ese mentor dentro de las competencias que identifica las habilidades que tiene ese coach, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas a trabajar y a fortalecer, y lo va acompañando para que logre esa fortaleza y ese dominio sobre esas competencias. Y esto es basado por la ICF, de hecho, es uno de los requisitos para cualquier credencial, e inclusive nosotros que ya tenemos credenciales para nuestras renovaciones, de igual modo, ¿verdad? Tener esa mentoría con relación a cuáles son esas habilidades y cómo es que tú estás dominando ese proceso para tener un acompañamiento y como un coach profesional pues puedas dominar esos aspectos. Cuando vamos a lo que es la supervisión, estamos hablando de que es un espacio de invitar a la reflexión. Y cuando hablamos de reflexión, estamos hablando de que si vamos a lo que viene sobre lo que es la palabra reflexión, desde el latín, ¿verdad? Se divide en reflexi onis. Y esto describe que la acción de volver atrás, o sea, ¿cómo es que se da ese proceso de yo mirar hacia atrás? ¿Cómo es que lo he estado haciendo? ¿Qué es lo que quiero compartir contigo, coach? ¿Y cómo se da ese proceso paralelo entre estos dos coaches? Porque aquí en este proceso del modelo de la supervisión del coaching, no hay nivel jerárquico, no hay nivel gerencial. Es que es un proceso de peers. Una buena metáfora de esto viene siendo cuando estamos pareando, ¿verdad? La parte tecnológica que necesitamos parear un link con otro, y de ese modo es que comienza este proceso de supervisión, donde el coach que observa de qué manera el coach que está contigo te quiere traer su ocupación sobre su caso. ¿Cuál es esa relación que a él le ocupa y que quiere compartir contigo? Y tú como coach lo vas a estar acompañando dentro de ese espacio de reflexión. Hay 4 elementos éticos aquí también que son universales, que se toman en consideración de acuerdo a Davis Lane, como por ejemplo el respeto, ¿verdad?, a lo que es la dignidad de la persona que está contigo, lo que es que ese ambiente de bienestar que tú como coach observas y procuras que eso se cumpla. Está el proceso de la integridad y la responsabilidad con tu profesión y especialmente con tu sociedad. Eso sigue permeando dentro de lo que es la supervisión. Así que, Brenda, textualmente, ¿qué sería la supervisión para ti? Pues la supervisión realmente es un nuevo espacio en el que como coaches entre pares podemos desarrollar una relación. Ahora, no confundamos esta relación de pares que Roxana muy bien nos planteaba como una conversación de coaching de pares. Realmente somos pares desde el elemento ético de ser colegas que estamos colaborando, decidimos, elegimos establecer una relación de supervisión con el objetivo de co-crear un espacio colaborativo de apoyo para el autodescubrimiento y el desarrollo profesional del coach. Y esto es bien importante porque lo que atiende la supervisión es el desarrollo profesional del coach desde el cómo gestiona, cómo administra sus proyectos del coaching, desde las distinciones, desde el cómo se siente, pero también desde cómo los está operacionalizando.
sin confundir tampoco la supervisión con elementos vinculados a la consultoría de coaching, que es otra cosa. Así que cuando miramos la supervisión, vamos a estar reflexionando juntos sobre temas de nuestra práctica de coaching, sobre nuestros casos, sobre el cómo nos sentimos y sobre unas dimensiones que vamos a estar observando a través del modelo de los 7 ojos. Comenzamos a transitar y a desmenuzar todos los elementos que forman parte de ese principio relacional sistémico que plantea la supervisión. Ahora, ¿qué no es la supervisión? No debemos confundir la supervisión con otro tipo o con un tipo de sesión de coaching. Sí hay reflexión, pero no es una sesión de coaching. La realidad es que hay una integración porque es un espacio de co-creación. Nosotros, desde el rol de supervisor, trabajamos con ese coach supervisado, apoyando el proceso de reflexión y somos parte de ella. Y ahí también hay una distinción y un límite que nos apoya a comprender la separación. Siempre y es donde también está, Brenda, el desafío, porque ¿dónde es que está el desafío en este aspecto? Que mayormente es... Adelante, adelante. No, que mayormente es ese punto de crecimiento donde vamos a estar acompañando a nuestro colega y vamos a crearle ese espacio para que él entonces ahí pueda identificar cuáles son esas inquietudes que tiene, cómo es que se da esa confianza antes de dar una retrocomunicación, ¿verdad? Y como parte de las estrategias. Y hay un proceso, hay un propósito específico en el proceso de supervisión. Tiene 3 funciones que son vitales. Uno es que tiene que tocar el área normativa, donde la supervisión toma en consideración todos los estándares de comportamiento, las reglas que aplican, sea por una reguladora o sea por ética. Tiene también la parte formativa, donde se apoya entonces al coach para que pueda verdaderamente pasar por un proceso de aprendizaje para desarrollo propio de sus habilidades y sus actuaciones. Y finalmente también tiene la otra que es la restaurativa. Esta es bien importante porque verdaderamente tocamos con las emociones, los sentimientos que pueda tener el coach, con sus bloqueos, y también entonces lo apoyamos también a descubrir su poder, su fortaleza, para que verdaderamente lo utilice y aumentando sus fortalezas y minimizando sus habilidades menos poderosas. Algo que quería traer y que uno lo que comparte Roxana y José Luis es que, y es una de las cosas que a mí me ha enamorado de la supervisión. Nosotros somos profesionales de servicios humanos. Nosotros trabajamos con personas. ¿Y qué hacemos con la energía, con las cargas, con los procesos, con nuestros propios juicios, con el ejercicio reflexivo y de autoevaluación? ¿Cómo nosotros ventilamos ese espacio y cómo de alguna forma estamos promoviendo el ejercicio de autocuidado? Y la supervisión, una de las cosas que viene a atender es la importancia de ampliar, de expandir la definición de lo que es la perspectiva del autocuidado y no mirar el autocuidado solamente como una actividad vinculada a nuestro proceso personal, sino que a nivel profesional los coaches deben cultivar el ejercicio del autocuidado y las conversaciones de coaching, los proyectos de supervisión de coaching manejan el espacio de autocuidado profesional del coach, donde se da a través de esa relación un ejercicio de autoexpresión, de motivación, de ventilación, desde esa alianza, desde ese respeto, desde esos marcos éticos, pero es el espacio donde como coaches nosotros podemos hablar con apertura, traer nuestros puntos de vista, conversar sobre cómo nos sentimos, y el supervisor se trae también al espacio como fuente de apoyo en servicio del otro, porque como bien José Luis mencionaba, es un proceso sistémico. Por tanto, vamos a ver el efecto relacional, que es la relación en términos del aspecto de la convivencia entre estos protagonistas, que es el coach, su cliente, el supervisor, pero también desde el elemento sistémico,
que lo que plantea es la relación mutua que hay entre todas las partes y cómo en cada conversación ese espacio lo podemos sentir. ¿Hay algo adicional que queramos traer? Sí, el componente restaurativo que está ahí, que José nos habló del aspecto de la normativa y el componente de la formativa, pero también está el componente restaurativo, que es parte de ¿qué? De la oportunidad que se provee para trabajar con esa área que al coach le inquieta o con esa área que él todavía siente dentro de su ser, que con quién conversarlo y de qué manera se va dando ese proceso de transformación para ese desarrollo de ambas partes y crear ese ambiente de bienestar y de armonía dentro de una parte y otra. Entonces, no, y entonces viene el aspecto de las emociones, ¿verdad? Y de ese estado. Lo importante también que este es un proceso que la palabra supervisión trae ciertas connotaciones que nos asustan del proceso. Y quiero dejar bien claro que supervisión, y por eso es que en nuestra presentación hemos dividido la palabra super y visión, porque es, como se ha mencionado, un proceso de acompañamiento entre pares. Aquí no hay estrategias para ponerle límites al coach para que él desarrolle ciertos pasos para él llevar a cabo su trabajo. Es una reflexión entre iguales donde verdaderamente se buscan soluciones a lo que estamos dialogando. Pero es un espacio donde verdaderamente ambos, tanto el supervisor como el coach, se elevan, se separan y miran desde una nueva posición los retos que trae el coach con su cliente a esta relación. Así que es un trabajo entre amigos, es un trabajo entre iguales y básicamente aquí es un espacio abierto para que todas las ideas, tanto del supervisor como del coach, tengan igualdad de ponerse en la mesa, mirarlas y contemplarlas para ver cuál es el mejor camino. Sí, y dar ese espacio de invitación. Y aquí está. ¿Quién es Peter Hoskins? Vamos a ver, Brenda. Bueno, antes de hablar sobre Peter Hoskins, es bien importante señalar que el modelo que aporta, que trae Peter Hoskins a la supervisión, realmente es el más utilizado, pero hay otros modelos, así que queremos traer a la atención sobre lo que es la metodología de la supervisión. O sea, y a través de las metodologías, pues son herramientas o modelos que nos ayudan a provocar ese espacio de reflexión. Y como exponente principal, pues tenemos aquí a Peter Hoskins, que es un gran pensador experto en temas de liderazgo y cambio organizacional, quien desarrolla el modelo de los 7 ojos allá para el 1985. Sin embargo, cabe destacar que esto es un modelo originalmente desarrollado para la psicoterapia, para terapia. Luego, para el 1995, junto a Robin Chohet, básicamente se comienzan a hacer adaptaciones a profesiones hermanas hasta que alrededor y desde el junte también entre amigos se sigue manejando la adaptación del modelo de los 7 ojos a los procesos de coaching en general, a todos los contextos, coaching de equipo, supervisión de coaching. Algo interesante sobre el modelo de Peter Hoskins es que es el modelo que principalmente se enseña en las formaciones de supervisión de coaching y es el que nosotros, como parte también de lo que ha sido nuestra formación en supervisión, ha sido el modelo sobre el cual nosotros hemos fundamentado la metodología a la hora de aplicar el ejercicio de la supervisión. No sé si alguno de mis colegas quiere añadir algo más sobre eso. Mayormente ese proceso evolutivo, ¿verdad? Para invitar a hacer esa reflexión con relación a los puntos que se quiera trabajar. ¿Cuál es ese caso? Y aquí es que viene el modelo. Vemos aquí la gráfica donde está el rol del supervisor, el supervisado que viene siendo el coach que nos presenta el caso, el cliente de ese coach que es parte del sistema, como muy bien dijo José. Y entonces, ¿dónde está el contexto de estos 3 componentes que son parte de ese proceso evolutivo, de ese proceso
reflexivo, que son los elementos clave dentro del proceso de la supervisión. Y obviamente el modelo de los 7 ojos. José. Bueno, aquí lo que te gusta a ti, sistemas. Ajá. Un poquito de matemática aquí Lo para no confundir a sistémico. nadie. Pero fíjense, aquí lo más interesante es ver que aquí tenemos varios sistemas. Tenemos uno que es el cliente con su coach, que tienen ciertas relaciones y tienen un contexto dentro de esas relaciones que trae el cliente, pero también el coach trae también su ambiente también. Y eso hace un consorcio, un mundo, un universo de relaciones que básicamente se describen todo lo que está sucediendo ahí a base de esas relaciones. Tenemos entonces más arriba el círculo que envuelve la relación cuando el coach viene donde el proceso de supervisión. Él trae el mundo del cliente, él trae su contexto, trae su caso, trae su reto y también entonces trae lo propio, lo del coach, y lo trae también al mundo del supervisor, donde se forman unas nuevas relaciones entre supervisor, coach, entre lo que trae el coach también, que entra en estas relaciones que tiene el supervisor. Todo esto hace un mundo entero de relaciones, de contexto, que todo esto se tiene que mirar. Por eso es que son tantos ojos, porque con 2 no da. Hay que buscar muchos ojos para poder encontrar todas estas relaciones. Y es un punto bien importante que lo vamos a discutir más a fondo, es que entre el primer universo pequeño, subuniverso lo voy a llamarlo, ¿verdad? Entre el cliente y el coach, lo que sucede ahí, se van a sorprender, pero se refleja muchas veces en lo que sucede en el otro subuniverso del supervisor y el coach. Por eso se dice que el subuniverso del supervisor y el coach reflejan muchas de las situaciones y relaciones que hay en el del cliente y el coach. Y lo que se estudia en este subuniverso del supervisor y el coach a veces resulta en las soluciones de lo que hay en el mundo de las relaciones entre el coach y el cliente. Así que eso es la matemática detrás, ese es el secreto detrás del proceso de los 7 ojos. Excelente. Excelente, excelente. Ahora, ¿en qué consisten estos 7 ojos o estas 7 perspectivas o miradas que nosotros vamos a utilizar en las conversaciones de supervisión? A mí me gustaría dar un pie forzado, y el pie forzado es cómo inicia una sesión de supervisión. Pues inicia desde la formulación de la pregunta de supervisión, esa pregunta que trae el coach supervisado alrededor de un caso que está manejando, de una situación alrededor de un caso que estuvo manejando de coaching. Y desde ese pie forzado comenzamos ese baile dentro de los sistemas y manejamos la mirada a través de estas 7 perspectivas, que es lo que se conoce como el modelo de los 7 ojos. Tenemos que el modelo comienza con lo que es el cliente. Vamos a ver cada uno, simplemente los vamos a mencionar para propósitos de contexto. Las intervenciones se transita desde esa pregunta, la formulación de la pregunta de supervisión, se mira, se reflexiona alrededor del cliente, del coach, las intervenciones y estrategias que está utilizando el coach, la relación entre el coach y el coach como persona, el proceso paralelo, que vamos a hablar de eso también, que tiene que ver con la relación coach-supervisor, el supervisor también que entra al espacio, como traía José Luis, desde lo que es el sistema, lo que está pasando entre todos los protagonistas del proceso, de alguna forma u otra está relacionado. Y hay información. Y entonces esto es chéverísimo. Yo lo veo como un scavenger hunt. Me acuerdo a mis épocas de líder de Girl Scout, donde nosotros estamos a través de esa conversación de forma armoniosa, positiva, esperando y buscando siempre lo mejor, que es el aprendizaje, que es la expansión de conciencia. Buscamos descubrir esas pistas que nos ayuden a encontrar nuestro destino. Finalmente, pues lo que es observar el contexto más amplio. Así que comencemos. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Y comenzamos a transitar. Un poquito adelante. Porque esto es fácil también, una manera diferente de mirarlo es
que cuando tú miras estos 7 elementos, los primeros 3 tienen que ver con relación cliente-coach. Así que ese es el universo de las relaciones entre esos 2. El cuarto, el coach, tiene que ver con las relaciones con su mundo interior, sus sentimientos, sus emociones, sus bloqueos y sus proyecciones de su sentimiento hacia su cliente. El próximo, el quinto, tiene que ver con la relación supervisor-coach, y el de supervisor tiene que ver de nuevo el sentimiento y la relación del supervisor consigo mismo. Igual que el coach se tiene que mirar a sí mismo, el supervisor también se tiene que mirar a sí mismo para entender sus sentimientos y de dónde viene y de dónde piensa. Y finalmente, todos están relacionados con el contexto más amplio. Así que es un mundo de relaciones. Dentro de la naturaleza, ¿verdad? De lo que es la mentalidad del proceso del coaching, que tanto el Consejo Europeo lo ha presentado como el modelo de competencias de la ICF. Así que vamos a la observación del modelo. Vamos a usar el caso de Susana, que es un caso que expone el libro de Damian Goldman, que es Supervisión de Coaching para el Desarrollo Profesional del Coach. Es una publicación que tiene Damian Goldman y es la que hemos estado usando, aparte de que ha sido nuestro mentor. Ajá, yo también lo tengo. El mío está un poquito más crucificado, como verán, pero los libros yo me los disfruto, así que yo todavía soy de libro. El de Damian, como muchos, si ven, comparan, pues ha sido mi mentor durante mi presidencia en el capítulo y ha estado cuando me hablan de esto, que precisamente es Olga Cintrón la que me habla sobre este modelo y me interesó muchísimo y he tenido el privilegio de poder estar bajo el ala del doctor Damian Goldman. Y presentamos este caso que él publica y nos expone. Susana selecciona la supervisión del coaching como el espacio ideal para ella explorar la forma en que ella se sentía con relación a este proyecto de coaching que era en el cual ella había estado trabajando para una empresa multinacional. El supervisor le pregunta, ¿qué quieres trabajar en la sección de hoy? Y Susana, que es la coach, le dice, lo que quiero trabajar es un tema relativo a que no fui suficientemente buena en un proceso de coaching. Esto sucedió dentro de la empresa multinacional, que para ella fue un proyecto muy grande y de hecho era un proyecto grande e importante para la empresa también. Y ella está ahí como coach. Así que esta es la ocupación que tiene Susana y trae al proceso de la supervisión. Aquí viene donde entonces el supervisor comienza a aplicar lo que viene siendo dentro del modelo de los 7 ojos, ese ojo número 1. La primera pregunta sería, ¿qué quieres explorar en esta sección de hoy? ¿Cuál es esa gran pregunta que tú te quieres contestar? Sería otra. La otra pregunta es, ¿qué quieres con este caso que te inquieta? ¿Qué específicamente es lo que te está inquietando? Puede ser. ¿Qué y cómo se presenta? ¿Verdad? ¿Cómo ella te presenta el caso? ¿Qué cosas ella enfoca y qué cosas no enfoca? ¿Verdad? Que sin embargo, su cuerpo te lo expresa, tú como coach lo sientes también. Eso es que el ojo 1. ¿Qué y cómo se va a estar trabajando? ¿Quién es ese cliente? ¿Cómo es que llega a ti? ¿Verdad? ¿Cómo es el contenido de esa conversación? ¿Para qué estamos trabajando juntos? ¿Cuál es esa relación? Aquí entonces se explora y se invita a explorar el quién de ese coach. Para entonces entrar, por ejemplo, al caso de que nos expone el libro, viene siendo el caso de Susana, algo interesante que nos expone el autor es que él dice, ella entiende que quiere descubrir algo con esta relación, ya que le habían advertido
sobre la experiencia que ella iba a tener. Y es interesante en el aspecto de que el coach invita a su supervisado a que evalúe él mismo por su propia reflexión dentro del espacio que le provee, para que él cree conciencia sobre qué cosas le están trayendo esta inquietud, donde se está provocando esta creencia. Y por otro lado también para que pueda apreciar, que es lo interesante de esto, cómo es que ella se expresa sobre su cliente. ¿Cuál es esa inquietud que ella tiene con su cliente? De este modo se trabaja para este aspecto, para que ella entonces vaya transformando esa inquietud, esa creencia, y comience a desarrollar esa estrategia de confianza, de respeto, y especialmente para que ella descubra cuál es esa pregunta que usted quiere contestar. Cuando vamos al ojo 2, entonces están las intervenciones y las estrategias que el coach le trae a su coach. Y aquí en este caso se exploran estrategias que van a ser sucesivas, estrategias que van a ser intervenidas. ¿Con qué? Con la determinación a que no solo qué cosa fue la que usó, sino cuáles fueron esas preguntas que trajo, qué cosas no trajo, qué le gustaría haber traído dentro de la conversación o ese espacio de acompañamiento reflexivo que se da. Y también está cuándo y para qué le gustaría hacer algo diferente. ¿Qué cosas son esas que le hubiera gustado hacer diferente? Para entonces ahí ver cómo es que se da esa relación, para que entonces el cliente mismo vaya transformando su experiencia y vaya desarrollando lo que dice que quiere lograr diferente para su experiencia. Y aquí es que viene ese proceso de transformación, que ya comienza entonces a incluirse dentro de lo que conocemos como el ojo 3. Aquí viene lo bueno. Aquí viene entonces el enganche de la relación entre el coach y el cliente. Rosana habló mucho de confianza. Verdaderamente ese es el proceso, la relación que empieza a desmembrar la cebolla. Donde hay la confianza, aparece la vulnerabilidad, aparece que la narrativa inicial de pronto va cambiando y se llega a otra situación que el cliente verdaderamente quiere explorar y llevar a cabo una resolución. Pero ¿qué pasa en este caso particular? Vamos a la próxima gráfica. Ahí, Susana le habían dado mucha alimentación antes de entrar en el proceso con esta clienta. Le habían dado insumo de que era una persona complicada, era una persona que no necesariamente decía siempre lo que sentía, que podía ser manipuladora. En este caso, Susana, está contándole el chisme como yo lo leí, así lo interpreté, le dio mucha credibilidad a lo que Recursos Humanos le comunicó. Y entonces cuando se llega a ese tercer ojo y se empiezan a hacer las preguntas que ya estamos viendo que se hacen en cada, porque hay que ser detective en cada ojo. Esto es un mundo de detectives. Sí, es de exploración. Vamos explorando, ¿verdad? Estamos viendo qué clase de baile está bailando el cliente con su coach. Uno está bailando el bolero y el otro está bailando el cha-cha-cha, pues está un poquito conflictivo esa clase de relación. Si no están bailando ambos una danza o un bolero donde los movimientos son en armonía, en sincronización. Así que es importante ver qué clase de energía hay entre esos dos. ¿Cómo se inició la relación? Es importante porque es la historia que también puede haber entre ellos dos, que también como parte del sistema trae información que nos puede dar también luz sobre esa relación entre estas dos partes.
como ya yo le dije, ya Susana entró con un poquito de temor y juicios que venían de la información que le dio recursos humanos. Hay que mirar también la transferencia que tiene verdaderamente. ¿Qué es la transferencia? Son aspectos inconscientes que vienen del cliente hacia el coach, experiencias que el cliente puede haber vivido en su pasado, que le crean memorias, energías, reacciones programadas, que de repente de esa experiencia pasada la traigo aquí porque algo me la recuerda y empiezo entonces a actuar con mi coach como si fuera algo similar a lo que viví 10, 15 años atrás, y puedo aplicarle, proyectarle cosas y atribuirle cosas que no son del coach, que son mías de otra experiencia. Entonces es importante ver si aquí están entrando interferencias del pasado que están afectando la realidad del presente, pero una no tiene que ver nada con la otra. Así que eso hay que investigarlo mucho. Sí. Entonces, sí. O sea, algo que también es valioso de este caso es que cuando vamos a hacer el contraste al ojo 1, ella descubre que algo muy valioso es cómo ella se está describiendo a su cliente. Como tú muy bien dices, ella se da cuenta que le tuvo influencia hacia una información tras bastidores que había recibido y que entonces influyeron en su creencia y crearon ese paradigma. Sí. Y dentro del espacio reflexivo, ¿verdad? Se va limpiando el camino y se van uniendo los componentes. En el caso de Susana, esa data que recibió el coach le afectó su juicio, porque entonces en vez de seguir su proceso normal, objetivo, se vició porque primero quiso ganarse la confianza, porque creía que no se la podía ganar tan fácilmente porque le habían dicho que era complicada, que no decía necesariamente lo que sentía, y eso afectó el proceso que el coach típicamente y normalmente llevaría con este cliente. Por eso es que es importante tomar en consideración todos estos juicios que traía Susana para verdaderamente ver cómo impactó su imagen de su cliente y cómo impactó sus acciones, porque también impacta el ojo número 2. Como me siento con el cliente, afecta mi modo de actuar y mi proceso con el cliente, cambia mi estrategia en el ojo 2 y me afecta ya el proceso porque estoy actuando con algo ya prejuiciado. Así que esta investigación es importantísima en la relación del coach con su cliente. Y como ustedes pueden ver, información surge de todos los sistemas. Viene de la parte del patrono de la clienta, viene de la clienta, viene también posiblemente de mis propias emociones como coach, que me vician y me hacen entonces comportarme diferente a como lo haría si estuviera operando objetivamente sin la información que me dieron, que no sé si es válida o no es válida. Así, esto todo es bien importante porque afecta ese baile. Yo no puedo estar bailando una cosa y mi cliente bailando otra porque no nos vamos a hablar. No voy a poder pelar la cebolla, no voy a poder profundizar para llegar a la vulnerabilidad del cliente. Hay más. Yo tampoco voy a enseñar mi vulnerabilidad porque no tengo la confianza para abrir esa puerta de vulnerabilidad entre ambos. Así que ustedes pueden ver el impacto severo que puede tener este ojo en el proceso. José Luis, que quería, me inspiraste algo y me llevaste a una experiencia con un caso de coaching. Y una forma de sintetizar es que, miren lo que ocurre. Nosotros estamos trabajando con un cliente de coaching. ¿Y qué provoca el ojo 1? ¿Qué es lo que busca el ojo 1? Principalmente es despejar los hechos de las interpretaciones. Así que si yo arranco con vamos a decir, con esa imperfección, ¿qué pasa? Eso se traduce en el ojo 2 porque yo estoy interpretando, pasando juicio sobre mi cliente como consecuencia de esos juicios o esas historias que yo creo, me invento, las voy a utilizar en ese ojo 2 del proceso de intervención, y eso va a tener la repercusión en lo que trae José Luis de la danza. Así que, ¿qué ocurre? Que entonces en el ojo 2
yo comienzo a desarrollar unos comportamientos y comienzo a ser selectivo como coach con respecto a cosas que yo no quiero hacer o comenzamos a no desafiar, bajamos inconscientemente nuestro estándar y desde ese elemento se da el desafío y estamos de forma involuntaria, pues de alguna forma no cumpliendo con nuestro compromiso de ser impecables en el ejercicio del coaching. Esto de forma totalmente involuntaria y por eso es que la supervisión tiene un rol importante. Así que disculpa que quisiera interrumpirte, pero me pareció interesante. No, encuentro que fue buena participación, Brenda, porque también eso nos permite hacer el contraste con ese ojo 2, donde también se aprecia el aprendizaje que se da esa transformación, que ella determina. Entonces, Susana dice, dentro del caso que nos estamos presentando, que es un caso de estudio, que dice, pues, ok, voy a ser parte del proceso, voy a comenzar con el aspecto de la confianza, para entonces, una vez que yo tenga esa confianza, entrar al proceso de ese feedback. O sea, cuida ese bienestar. Observa, ¿verdad?, cómo se va dando ese proceso de transformación, ese supervisor, para que entonces poderla acompañar a ese baile. Fíjate, no solo no confío, ¿verdad? Porque me han dado toda esta información como coach, no tengo confianza, cambio mi proceso, pero también aquí hay una situación donde empiezo a no confiar y a creer lo que me dice la cliente en cuanto a su progreso en el proceso. No estoy seguro que lo que me está diciendo es cierto. Lo cuestiono y de nuevo me dice, es un círculo vicioso porque vuelve y me amarra a otras conductas y me privo de hacer las cosas que haría si estuviera mirando al cliente objetivamente. Pero no todo es la relación entre nada más que el coach y el cliente. Aquí la historia se pone más complicada todavía porque ahora vamos entonces a mirar al coach que trajo el caso, él trajo la razón y el caso era, quiero entender mis emociones, quiero que me expliques cómo estoy sintiéndome con estos juicios que estoy haciendo de mi persona, porque no hemos dicho la cuestión que al final de la historia fue que, y no es el final de toda la historia, pero tienen que saber esta parte para lo que yo voy a hablar ahora, sino así que me perdonan si le cuento el final de la película, pero que esta clienta fue despedida de su posición después de recibir coaching de nuestra querida coach. Entonces, eso es lo que crea estas emociones, estos juicios sobre su ejecutoria con esta clienta. ¿Qué pasa entonces que en este cuarto, qué es lo que vamos a mirar? En este caso en particular, todos los ojos son importantes, pero en este caso en particular, el ojo número 4 fue muy vital, porque tiene que ver con lo que trae el coach, es mis juicios, mis sentimientos. Y el ojo 4 lo que explora, lo que mira verdaderamente es qué es lo que siente el coach, qué es lo que vive el coach en su interior, cómo ve su cliente a través de sus ojos y de lo que sabe del contexto de su propio descubrimiento y de lo que le dice el cliente. ¿Cuáles son mis barreras que no me hacen ver las cosas como realmente pudieran ser, mis prejuicios? Y por eso aquí se tiene que explorar primero también la contratransferencia. ¿Qué es eso? Pues de nuevo, según hablamos de la transferencia, en este caso, el coach puede venir con su bagaje del pasado, con situaciones que ya vivió, y este cliente le recuerda personas o situaciones que afectan mi juicio y sin darme cuenta inconscientemente afectan mi comportamiento con ese cliente, afectando mi relación en el ojo 3, afectando mi estrategia de coaching en el ojo 2, y eso todo es bien importante que se sepa. Por eso es que este ojo hay que descubrirlo bien para que entonces tengamos claramente de dónde viene nuestro supervisor, qué es lo que lo está moviendo a actuar y cómo es que lo desayuda a él a las perspectivas que tomas con relación a su cliente. Así que esto es cómo está haciendo el coach en este proceso. ¿Quién está haciendo? ¿Cómo se está comportando en esta situación? Así que ya tenemos ya el historial. Propósito,
trajeron los juicios, las emociones. Las 2, las estrategias que se empezaron a aplicar. El 3, la relación que ya estaba media mezclada y media turbia entre el coach y su cliente. El 4, las emociones que trae el coach porque trae sus prejuicios por lo que le dijo recursos humanos, que vició su juicio, su subjetividad, se introdujo en esa historia y no se separó para mirar verdaderamente desde una perspectiva más limpia, clara, para poder ver qué realidad verdaderamente existía con su cliente. Y como la despidieron, asoció entonces ese despido con un fracaso del coach, porque lo tomó como mi responsabilidad. Y ustedes saben, en coaching, el coach nunca es responsable de las acciones que pueda tomar su cliente, ni los resultados que pueda tener en su ambiente laboral o en el ambiente que esté operando. Y si tú asumes que lo que haga y el resultado, victoria o derrota de tu cliente sea tu derrota o victoria, hay ya un pensamiento que está viciado. Pero ahora en adelante la novela se pone más interesante y yo voy a dejar que entonces siga el camino hacia el ojo número 5. Muchas gracias. Y esta historia pica y se extiende, entonces un poco para traer, para beneficio de todos y traer el contexto, me gustaría un poco sintetizar el caso de Susana, pero también traer un ejemplo de un caso personal de supervisión en el que este proceso paralelo fue bien chuchi, mire, se vio, pero de una forma dramática, bien chévere. En términos de Susana, para ponernos en perspectiva y contexto, Susana, repasamos, es esta coach que llega al espacio de coaching queriendo reflexionar sobre un sentimiento de frustración y de fracaso que siente como consecuencia del despido de una coachee que ella, de una coachee que de hecho ya el proyecto había concluido, ya se había cerrado. Ella se entera por un tercero, no directamente de recursos humanos, de que la persona ya no forma parte de la organización. De igual forma, tampoco la coachee, su coachee le notificó que ya no formaba parte. Y todo esto creó una historia muy con una que comenzó a desencadenar en Susana unas apreciaciones y unos juicios muy profundos sobre ella y sobre su ejecución. Y sobre eso es que ella habla en el espacio de coaching. Ya vimos en estos primeros 4 ojos cómo ese juicio, esa interpretación alrededor de lo que era la situación de quien fue su coachee, la llevó a comenzar a interpretar que de alguna forma algo pasaba con ella, que había cometido errores y que probablemente no era suficiente, ya no era suficiente y que pues algo no estaba bien. Y en estos primeros 3 ojos, de estos primeros 4 ojos, se comienza a observar desde el cliente hasta lo que es la relación. Cuando llegamos al proceso paralelo, ¿qué ocurre? Miren, ya hasta el ojo 4 hay una cantidad de información sobre la mesa que nosotros necesitamos comenzar a traducir a través de la interiorización y el aprendizaje. Así que cómo nosotros provocamos que ese coach supervisado pueda mirar toda esta cantidad de datos y comenzar a traducirlos, que comiencen a movilizarse hacia algún lugar. El ojo 5 comienza a traer esa perspectiva en el modelo sistémico. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el proceso paralelo? El proceso paralelo, a mí me encanta definirlo en una frase, es mi yo en ti. Ese es el proceso paralelo, es mi yo en ti. Es como se da un paralelismo entre lo que está pasando en el encuentro de supervisión y lo que está pasando en el proyecto de coaching, o sea, lo que él está viviendo, ella está viviendo. Así que acá podemos ver en este O5, en este proceso paralelo, cómo el coach pudiera inconscientemente estar relacionándose conmigo como supervisora de la misma forma que se relaciona que se relaciona su cliente con él. Por ejemplo, a mí me pasó en un caso con un coach supervisado que yo sentía que cuando entrábamos al espacio de supervisión a conversar en la supervisión,
yo sentía que como que se minimizaba y se reducía. De hecho, me hablaba hasta más bajito. Y mi relación profesional de pares, pues ese no era el comportamiento que yo observaba. Pero cuando entrábamos a la conversación de supervisión, pues mira, Brenda, y yo inmediatamente dije, aquí pudiera existir un paralelismo. De hecho, se da ojos 5, ojos 6, pero no vamos a entrar ahí todavía. ¿Y qué ocurre? Que yo traigo a la atención y le digo, estoy observando un cambio en el tono de voz, en la forma incluso en que estás sentado cuando conversamos sobre este caso. Hay algo hay algo en el aquí y en el ahora, de lo que está pasando aquí en el ahora, que es lo que está pasando en tu relación de coaching. Entonces comenzamos a poner sobre la mesa ese principio del espejo o ese paralelismo, que ya comenzamos a ver las señales de esos procesos paralelos en los primeros 4 ojos, y simplemente acá comenzamos a reflexionar sobre cómo de alguna forma u otra se está dando ese paralelismo o esa transferencia en el proceso. Y es interesante porque lo que me comparte ese coach supervisado, me dice, fíjate, Brenda, acabo de darme cuenta que yo realmente me siento reducido cuando trabajo este proyecto de coaching, y es porque el cliente me intimida por el rango, por lo que representa, incluso por cómo se viste. Y de momento pienso, estoy aquí hablando contigo y por alguna razón yo me estoy sintiendo como se siente esa persona. ¿Qué pasa, Brenda, si no hay ese proceso de paralelo? Que no hay una transferencia de alguna experiencia del pasado entre el coach y su cliente. Es interesante esa pregunta porque no necesariamente se tiene que dar una transferencia por algo del pasado. Es simplemente utilizar, esto es un modelo, una perspectiva relacional sistémica, así que se fundamenta en el principio de que lo que está pasando aquí en la relación, en la interacción entre nosotros, debe de alguna forma tener una pista. Lo que traía José Luis, debe haber una pista. Aquí deben haber unas señales. Lo que necesitamos es seguir siendo curiosos, pero no debemos ser pescadores de historias. No se trata de inventarnos historias ni hacer interpretaciones, sino realmente reflexionar con el corazón, con la conciencia y decir, oye, hay algo de lo que está pasando aquí, del cómo yo me siento, que probablemente es como se siente mi cliente, que probablemente es como yo me siento, y que esto nos puede dar una señal de lo que verdaderamente está pasando. Y lo interesante es que en el momento que yo veo, se da así como que chin, chin, como que, lo que me afectaba ya no me afecta. Entonces, es porque es un asunto de perspectiva, es un asunto, pero no se puede dar desde el decir, porque el espacio de supervisión no es adiestramiento, no es consultoría, realmente es un espacio de reflexión. Necesitamos darnos la oportunidad y el permiso de mirarnos, de observarnos y sobre todo de reconocer que cada acción y cada paso que nosotros damos como coaches, cuando lo reflexionamos en ese espacio de supervisión, ¿sabes qué? Son canitas bonitas, porque eso es madurez. En el momento en que yo puedo traducir eso que me pasa, lo puedo movilizar, mover, o sea, sacarlo de la ubicación del juicio y de la perturbación a lo que es el aprendizaje, entonces gano confianza y eso se va a traducir en un coaching definitivamente muchísimo más efectivo. Sí. Ahora, adelante. Sí, así mismo, y entonces fluye el proceso de las estrategias, son parte del componente de transformación. Sí. Lo importante es que observen que no necesariamente se tienen que dar los 7 ojos.
Puede ser un caso en que no exista el ojo 5. Yo recuerdo que yo tuve ese reto. Mi José es parte de esa historia. Decía, ay, yo no veo ojo 5 aquí, yo no veo ojo 5 aquí. Es que no tiene que haberlo. Damián me dice, Rosana, no tiene que haberlo. Puede ser que tengas un caso que no exista. Y es interesante ese punto. Gracias, Brenda. Sí, y es bien lindo lo que tú traes, Roxana, porque a mí me ha ocurrido que ese ojo 5 no se da, y cuando yo busco, indago, se da el espacio de reflexión desde el ojo 5, me dice, no, Brenda, nada. Y entonces usted, mire, para nada, no pasa nada. No se quede trinco y sin pulso, aquí no hay juicio. Porque si usted le da la trinquera, es que usted se está pasando juicio también. Entonces entramos en el ojo 6, que es mi proceso como supervisor. Fíjate, Roxana, tú me acabas de decir, fíjate, José Luis, tú me acabas de decir que aquí no está pasando nada, que no hay un paralelismo, y yo me acabo de quedar literalmente sin palabras. Pero como el proceso no es mío, no es que yo voy a empezar a contar mi historia, sino que yo me entrego al servicio del otro. Yo lo que hago es que hago disponible el cómo me siento. Así que también ahí tenemos el espacio y ese es el permiso que nos da esa mirada sistémica. Es el que yo me traigo al espacio. Yo digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué me pasó eso? Me acabo de quedar sin palabras, literalmente, trinca y sin pulso. Y yo no sé si de alguna forma esto que me está pasando a mí en este momento haga sentido y se pueda utilizar en el proceso. Y yo tuve en esa ocasión, la persona me dice, yo quiero usar esa frase que tú acabas de decir, porque así me siento yo, trinco y sin pulso. Cuando de momento el cliente me trae cosas que me recuerdan, o que yo me siento que a lo mejor lo que necesito es encontrar esa pregunta milagrosa, y se desata otro nivel en la conversación. Pero no es que nos apoderamos de la historia. Algo que quiero traer, que es, adelante, José Luis, quería compartir algo. Quería decir algo, porque lo que tú dices ahora me trae otra cosa, otra particularidad del proceso de supervisión. Diferente a coaching, que se empieza siempre con un objetivo y una meta para desarrollar una solución y un plan, en supervisión no se comienza con un objetivo. Es un proceso que se trae una situación para mirar, estudiar, reflexionar, pero no tiene que haber un resultado ya al final del proceso, sino el resultado es el crecimiento y el desarrollo que se logra por la reflexión. Ese es el resultado principal del proceso de supervisión. Sí, es esa invitación a participar dentro del proceso de transformación y ver todo el sistema para poder crece el explorar. Ahí crece el cliente, digo, el coach, crece el supervisor, crece el cliente, porque se encuentran también caminos diferentes a los que se habían utilizado, y se benefician también los sistemas, porque si entonces el coach es más efectivo en su ejecutoria con el cliente, el que está detrás, el stakeholder, el que está pagando, o al ambiente del cliente, se va a beneficiar de ese cambio. El cliente se benefició, el coach se benefició, y el supervisor también, porque cada uno de estos procesos son experiencias para el supervisor también, que crece con esa experiencia. Así que en un proceso de supervisión, el supervisor está al servicio de todos los 4 elementos que hemos mencionado, más el contexto. Sí. Y además, José, que todos somos parte del sistema. O sea, en el sistema estamos todos. Así que es tomar ese tiempo para desasociarnos y poder ver cómo es que se está formando estos enlaces, cómo es que va haciendo esta transformación de todo este sistema, según el acuerdo del proceso. Y con ese punto del proceso, una aportación que yo tuve la oportunidad de participar de la conferencia este año de Global de Supervisión, y me pareció muy interesante la presentación de Peter Hopkins y lo que era la perspectiva del proceso CLEAR.
Y el proceso CLEAR nos ayuda a mantenernos en los límites éticos y dentro de la supervisión a poder definir y asegurar cuáles son los resultados o los outcomes que nosotros queremos. Así que CLEAR no es otra cosa que que estemos muy claros de lo que es el acuerdo. Esto es y es bien importante lo que trae José Luis, que eso es una distinción del proceso de coaching, que muchas veces es bien orientado al objetivo. La supervisión está orientada hacia la reflexión, hacia el espacio de aprendizaje, hacia lo que es la traducción, cómo yo traduzco esto que está pasando en vivencias que me ayuden a continuar expandiéndome, no estirándome, no saboteándome, sino que me ayuden a madurar y a crecer y a continuar siendo la gran aportación que estoy destinado a hacer como coach. Así que la parte del acuerdo es bien importante, y el acuerdo desde esos límites éticos y de nosotros estar siendo observadores multifacéticos, porque estamos desde esa mirada del observador, yo digo la mirada del faro, estamos como que mirando muchas cosas a la vez, y sí es posible. El marco sistémico nos da esa habilidad. Escuchar de manera comprometida es un ejercicio de explorar, y la acción, a mí me gusta traducirla más desde lo que es la interiorización, aprendizaje, o sea, qué estoy aprendiendo y qué traduzco desde el aprendizaje, y dónde yo puedo aplicar estos aprendizajes desde el elemento a lo mejor hasta más liberador, desde lo que libero, de lo que me libero, de cómo me quito el equipaje. Y nosotros vemos en el caso de Susana, como en esta conversación de supervisión, el supervisor trae la metáfora de verla a ella con una bolsa llena de piedras, y es como un equipaje, así que como que imagínense en la mochila llena de mucho peso, y como en este ojo 5 se utiliza típicamente la conversación desde la metáfora. Y cuando usamos esa metáfora, como de momento se da porque estamos hablando desde otro idioma, pero muy comprensible. Es el idioma donde estamos traduciendo el inconsciente en elementos que son mucho más visibles, y convirtiendo puntos ciegos en áreas visibles. Y desde esa revisión es que entonces nos seguimos movilizando hacia lo que yo llamo la liberación que genera la misma conversación de supervisión alrededor de lo que es el coach supervisado quiere ventilar y quiere develar. Aquí hay algunas preguntas, solamente como ejemplos, algunas preguntas que pueden ayudarnos a comprender lo que busca este proceso paralelo o este ojo 5. ¿En qué me parezco a mi cliente? Una pregunta bien interesante, pues porque se da lo que hablaba Roxana y José Luis de los espacios de transferencia y contratransferencia. ¿Qué le estoy ocultando a mi supervisor? A mí esta pregunta me gusta hacerla, y lo hago, tengo que reconocerlo, confieso, y estamos siendo grabados, así que perdón, ¿verdad? Públicamente, pero me encanta preguntar, ¿hay algo que tú me estás ocultando? Y estamos en un espacio, seguro. ¿Qué me estás ocultando? Porque estás invitando al contraste, Brenda. Sí, y entonces salen cosas bien interesantes. Me dice, ay, te estoy ocultando algo, te tengo que confesar, que es que yo me siento tan insegura, es que me siento fatal porque esto, por lo otro. Y ahí se liberan cosas espectaculares. Entonces, cómo eso se traduce en el coaching, en desafíos dentro de lo que es ese marco de coaching efectivo, que precisamente lo vemos en los primeros ojos, a través de las decisiones que tomo en cuanto a cómo pregunto y cómo me conduzco. Así que estas son preguntas bien interesantes que simplemente las quisimos traer para beneficio general. Ya el ojo 6, que hemos hablado, hemos unido, de hecho el ojo 5 y el 6 están como juntitos. Lo que pasa es que en el modelo se separan para poder distinguir el proceso del coach supervisado del supervisor. Y ya el ojo 6 es el espacio donde nosotros como supervisores estamos observándonos en el proceso, y estamos aquí prestando atención a cómo nos sentimos,
y desde el cómo yo me siento y lo que yo estoy experimentando, me pongo al servicio, lo pongo al servicio de la reflexión de supervisión. No es que yo me apodero de la conversación para contarle cómo yo me estoy sintiendo. Este ojo es un ojo que tiene mucha generosidad, demuestra la generosidad y también aquí es donde se da una alta demostración de lo que es la ética en la supervisión y el sostener esos comportamientos éticos. Para este ojo, pues yo quise compartirles una reflexión que yo hice en un momento dado sobre mi propia reflexión como en un proceso de supervisión. Y este ojo, pues, me enfoco en dirigir la atención a mi propio proceso de manera similar a cómo el coach lo dirige hacia sí mismo. Esto facilita la comprensión del proceso paralelo como espejo y fortalece la calidad de la relación entre las partes. Para mí, este ojo 6 no es otra cosa que el proceso paralelo en mí como supervisora. Y cómo en la medida en que yo estoy también pendiente de lo que me pasa como supervisor y lo dirijo, lo redirijo en beneficio del proceso de supervisión, porque volvemos al ser un proceso sistémico, lo que me está pasando a mí se da desde ese proceso, ¿verdad? Desde esa premisa de espejo. Así que esto yo lo pongo al servicio, pero como trajo Roxana, pero puede ser que no pase nada y no pasa nada, tampoco volvemos, no es una pesca. Como dice mi querida colega que quiero y admiro, Conchita Caparrós, no estamos pescando tampoco en la supervisión. Nosotros estamos simplemente reflexionando juntos, creciendo juntos y conviviendo a través de esta conversación, buscando, procurando. Sí, explorando. Traer a la exploración, obviamente, basándonos en los acuerdos, ¿verdad? Basándonos en esa gran pregunta que se quiere contestar nuestro colega coach, para entonces invitarlo a que tenga esa oportunidad de explorar las posibilidades de lo que él está sintiendo o de su estado. Ese ojo 6 es como la reflexión de la humanidad del supervisor. Es donde aquí el supervisor demuestra su vulnerabilidad cuando lo aplica hacia la situación del coach en el ojo 5. Lo que yo estoy sintiendo con lo que tú me cuentas, me parece que tiene una similitud con lo que tú, coach, experimentas con tu cliente en X situación. Y es el momento bien crítico porque en supervisión uno de los elementos más importantes es que el supervisor se utilice como instrumento afinado en el proceso de supervisión. Que, José, es lo que yo te digo de parear, o sea, que se dé ese pareo ahí, que se den esa conexión. Sí, exacto. Esa es una oportunidad de lograr esa conexión y que se vean como iguales, porque yo soy igual que tú de carne y hueso. No estoy por encima de ti, estoy viajando contigo en esta experiencia de la vida. Y esto es como yo estoy sintiéndome, cómo te sientes tú aplicado a tu cliente. Sí. O cómo esto que yo siento se relaciona con la experiencia que tú tienes con tu cliente. ¿Verdad? Cómo esta fisiología que yo estoy sintiendo, me están sudando las manos. ¿Cómo es esto? ¿Qué te dice esto? Y es bien si te dice algo, porque sí, por eso. Y es hermoso lo que traen ambos, porque realmente es el ejercicio de demostración de humanidad, de compromiso, de la alta conciencia ética y el respeto y la honra que tenemos hacia ese colega, que no es otra cosa que mi propio espejo, entonces es mi prójimo. Sí. Y desde ese ángulo, lo que yo he experimentado como en el rol de supervisión es que en este ojo tenemos una gran oportunidad de fortalecer esa alianza en la supervisión. Sí. O sea, es donde construimos mucha de la danza que vamos a experimentar en esa conversación y en conversaciones, en las futuras conversaciones.
Y algo que quiero rescatar, y a pesar de que de alguna forma se ha mencionado sutilmente, es que los ojos no están en orden necesariamente. O sea, que en la conversación, o sea, a pesar de que están así presentados en una conversación de supervisión, recordemos que es un espacio de reflexión y que nosotros pues vamos a estar construyendo desde la coherencia de lo que está pasando. Entonces no quiero tampoco que pensemos que aunque se presentan de esta forma, mi experiencia ha sido que así como hay ojos que no pudieran estar presentes, de igual forma no necesariamente hay un orden. Un ejemplo, pues con el ojo 7, que es el último ojo, que es el contexto, a mí me encanta comenzar en esas primeras etapas a hablar del ojo 7. Porque si de antemano yo tengo claro dónde es que están los fantasmas y los stakeholders de este proceso, lo que yo he identificado en el ejercicio es que saco del medio algunas cosas que innecesarias, o sea, que no me ahorra tiempo de ser redundante o de a lo mejor de dar vueltas en círculos. Así que, pero es un asunto de estilo. ¿Qué es el ojo 7? Miren, el ojo 7 es el contexto más amplio y hay algo que es un hecho. Y es que el contexto tiene una influencia directa y lo vemos que dentro del modelo sistémico el contexto es uno de los protagonistas. ¿Y qué es el contexto? Pues son las fuerzas que de alguna forma influencian el cómo nos comportamos, cómo nos sentimos e incluso que pudieran condicionar la movilidad que nosotros tenemos ante una situación en particular. En estos tiempos nosotros vemos la influencia de la situación del COVID-19, que es real, el efecto que tiene dentro del contexto y la forma, la manera de relacionarnos y de hacer las cosas. Así que es indispensable nosotros siempre observar el contexto y qué del contexto está teniendo influencia en la manera en que tú te sientes y en las decisiones que estás tomando con respecto a la situación o al caso. Y esto se mira, como explicaba muy bien José Luis, en todo el sistema, o sea, porque el contexto está presente en el cliente, pero está presente en el coach, está presente en el supervisor y en el contexto general de lo que está pasando. Así o en que esa organización, o en esa organización donde su cliente es parte, donde el coach es parte, que también se beneficia porque es parte del proceso. Así es. Y está en la relación, esto es una relación tripartita, o sea que vamos a ver que el contexto lo tenemos todos, así como los ojos están en todas las partes. Y es lo lindo del modelo también, que incluye todas las partes, porque en realidad todos somos parte del sistema. Oye, me va a tocar a mí contar el final de la novela, pero... pues tú fuiste el que diste el adelanto. Sí, bueno es que este proceso que se siguió con Susana llevó a que ella llegara a la realización de que cómo ella asoció su éxito con la victoria o la derrota de su cliente y cómo ella llegó a todos los juicios de su ejecutoria sin haberse enterado de qué fue lo que realmente le pasó al cliente, porque ella se enteró por un tercero que asumió la posición de su cliente, pero no supo la causa por la cual esa persona fue despedida. Ella automáticamente asumió que fue por su ejecutoria de coach con la cliente que no la ayudó a superponer lo que se había acordado. Así que ella llegó a darse cuenta que toda la historia que tenía el coach era lo que llaman un complejo narcisista. Su imagen, ella estaba preocupada de cómo luciría ante la empresa que la había contratado y con la cual ella había sido muy exitosa con varios clientes y con este había resultado en un despido funesto. Así que ella llegó a entender cómo asumió sin tener los datos, los hechos, y eso ciertamente le dio la paz y la tranquilidad que salió a buscar en el proceso de supervisión. Así es, y pudo ver dentro del contexto dónde estaban esos stakeholders y los fantasmas. Entonces, estos son como los protagonistas dentro de ese contexto más amplio
¿Quiénes son los stakeholders? Pues son todas las personas o procesos que tienen interés alrededor de la situación o del caso. Y ya los fantasmas, estos ya son aspectos que pudieran tener que ver con alguna creencia limitante, con algún valor o alguna creencia bien marcada que hace que la persona se comporte de cierta manera y no se pueda movilizar. Esto yo lo he visto mucho en los temas de diversidad cultural, como personas que migran a otros países, estos fantasmas muchas veces pues yo los veo presentes, como aquí se puede hacer, tienes más amplitud para tomar ciertas decisiones y para movilizarte, y ese proceso de crear conciencia de que su contexto ya no es el mismo físicamente, pero internamente se sigue sintiendo en el mismo contexto, y eso es un ejemplo de lo que podría ser un fantasma, lo que sería la metáfora de los fantasmas dentro del contexto. Así que aquí hay mucha información, aquí con nosotros los tres amigos, ¿verdad? Hemos querido simplemente compartirnos desde el corazón, estamos ya en el tiempo, pero aquí hay mucho que podemos continuar compartiendo. Realmente para nosotros es un verdadero gusto hablar de esta pasión que se suma a nuestra pasión por el coaching. Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Pues la invitación a que nos cuidemos, a que integremos como parte de nuestras prácticas de autocuidado personal buenas prácticas de autocuidado profesional a través de lo que ofrece el espacio de supervisión, lo que ofrece el espacio de mentoría y lo que ofrece el espacio de coaching, porque los coaches debemos tener, yo tengo coaches, tengo mentores y tengo supervisores, y es bien importante que este es mi dream team para sostener el autocuidado profesional. Así que los queremos, de mi parte yo los quiero invitar a que creen su Dream Team como profesionales. Y también está dentro de los elementos universales de lo que es la ética que el modelo de David Lane nos expone. También ese sentido de responsabilidad, ese cuidado del bienestar, esa responsabilidad en tu cotidianidad con la ética, que lo puedas caminar con ella. Oye, un beneficio de haber vivido el proceso, de aprender el proceso de supervisión, es que al aprender estas miradas, ha hecho de mí un coach más consciente de mis procesos, me ha hecho un mejor coach. O sea, no solo me permite apoyar a un coach para que vea sus puntos ciegos y pueda desarrollarse, pero me ha ayudado a mí cada vez que hago coaching. Esos 7 ojos los tengo mirándome todo el tiempo. Así que los tengo muy en consideración en todos mis procesos de coaching. Bueno, pues agradecemos. Ajá. Y tenemos entonces varias preguntas que nos compartieron a través del chat. No sé si hay alguna de redes sociales, pero al menos tenemos a Manuel Soria Zúñiga, que nos pregunta si utiliza el shadow coaching durante el proceso de supervisión. ¿Cuál? Que por lo menos yo no he trabajado shadow coaching, sí lo he trabajado como coach ejecutiva y organizacional, pero en la supervisión nunca he experimentado eso, pero me lo llevo de asignación y lo consultamos con nuestro mentor, y con mucho gusto le pedimos la opinión a Damián sobre yo estoy buscando, tema. yo leí algo en el libro. Yo también. Porque sí. El libro expone, en el libro él expone las diferentes intervenciones creativas de la supervisión. Así que estoy buscando a ver si por casualidad, pero no. Pues muchas gracias. Entonces, sí, pero nos llevamos y entonces te la enviamos a ti, Vicky, y le contestamos a Mario. Y le contestamos a Manuel, correcto. Manuel. Pues muchas gracias. Es un comentario, pero puede ser una pregunta. Es decir, ¿es favorable llegar con el ojo cerrado cuando se va a iniciar el proceso de coaching? Ojo cerrado. Bueno, ojo cerrado es llegar sin juicio. Ojo cerrado es como cuando estamos meditando, poner la mente en blanco,
Habría que ver, ¿verdad?, cuál es el concepto de lo que es ojo cerrado. Y coaching, la palabra, cuando traduce, define, o sea, no sé si está hablando de un proceso de coaching o un proceso de supervisión. La pregunta no la comprendí. Coaching. Por lo menos no da detalles, pero pregunta, ¿es favorable llegar al ojo, con el ojo cerrado cuando se inicia el proceso de, me imagino que debió haber dicho supervisión. Pero si mencionas, Rosana, tal vez es el tema de los juicios, tal vez es el tema de no juzgar. Ajá, si es con ese concepto, mi invitación aquí es observar cuál es el acuerdo, o sea, cuál es esa pregunta que tu colega coach se quiere contestar en esa sección. Correcto. Y cuáles son los acuerdos que establecieron, porque se necesita establecer esos acuerdos, eso es parte del ojo 1. De hecho, yo quiero añadir rapidito una interpretación que hago a esa pregunta. Puede ser si un coach supervisado llega al espacio de supervisión sin saber o tener un proyecto sobre cuál trabajar. A mí me ha pasado y se convierte esa conversación en una radiografía, en una reflexión para explorar distintos ángulos sobre su práctica e identificar esos espacios potenciales para poder profundizar más. Así que si ese fuera el contexto, en efecto, el proyecto sería, o la pregunta o el acercamiento de reflexión de supervisión sería, pues simplemente como hacer un escaneo de ubicación. Muy bien, gracias por compartir. La tercera pregunta, ¿tendrán algún video con una grabación de una sección de supervisión que nos quieran compartir? Pueden darnos el enlace luego si lo tuvieran disponible. Sí, Damian Goldman tiene en YouTube, tiene muchos ejemplos que pueden ver. Pueden ver las secciones de supervisión de coaching, pueden ver las secciones de supervisión de coaching en equipo. Excelente. Si lo buscan, lo van a encontrar por YouTube, Damian Goldman. Ya tenemos entonces la respuesta. Muy bien. Y entonces, yo se lo puse en el chat también. Ok, gracias, Rosana. Y la última pregunta que tenemos, ¿este modelo lo utilizan todos los supervisores de coaching? No, o sea, nosotros lo usamos, no. En el caso, ¿verdad? Yo que vengo de la escuela de Damián, pues uso el que nos enseñó, que es el mayor. ¿Qué sucede? Que el de Peter Hosking es el más conocido. Claro. Y el más... No es el único, sin embargo. No es el único, es el más conocido, el más que se utiliza. El Consejo de Europeo lo utiliza, la ICF lo utiliza. Aunque pero un dato reciente de mi revisión de literatura para la presentación de hoy, se considera que probablemente es el modelo principal en más de un 95-98%. El que se utiliza en la formación de supervisores. Y cabe señalar que esto es un modelo que no es de coaching, de supervisión de coaching, esto es un modelo que lleva muchísimos años, que es el que se utiliza en la psicoterapia y que ha sido adaptado al mundo del coaching. Así que hay unos marcos basados en evidencia alrededor del acercamiento que desde mi punto de vista, esta es mi interpretación, hacen del modelo un modelo con mucha credibilidad. De acuerdo. De acuerdo. Pues... ¿la supervisión surgió en Europa? Bueno, en este caso de Peter Hosking, él es británico, ¿verdad? Y lo ha reconocido por emerge a mí desde lo que yo he ido explorando en la revisión de literatura en la supervisión. Es un movimiento que emerge como parte de continuar fortaleciendo las buenas prácticas del coaching. O sea, es real, el coaching comenzó siendo, ¿verdad?, una práctica, ¿verdad?, con unos límites, con un tiempo de madurez, como muy bien estableció Anthony Grant, que en paz descanse. En ese artículo, el coaching cumplió su mayoría de edad en el año 2000. Dice, mira, pero necesitamos seguir madurando. Ya el coaching está evidenciado científicamente, es una profesión, pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a continuar fortaleciendo y movilizando el crecimiento y el desarrollo del coaching y el del coaching en español, que es bien importante eso, del coaching en español? Es la integración de nosotros también, los coaches hispanohablantes, integrar las buenas prácticas de un coaching basado en evidencia,
de acostumbrarnos y trabajar, aprender a trabajar con mentores y con supervisores. Y de esa forma es que vamos a acelerar el crecimiento y el desarrollo de nosotros, nuestra madurez como practitioners, y como consecuencia eso va a tener una repercusión en continuar fortaleciendo el coaching y la profesión, especialmente en español. Y también observar, ¿verdad? Esos 4 elementos éticos universales que se utilizan, que están relacionados con eso, que es el respeto al ser humano que tienes contigo al frente, que es ese cuidado de ese ambiente que estás provocando, basándote, ¿verdad?, en el modelo de las competencias, en la naturaleza del proceso del coaching, es esa integridad a ese modelo, es la responsabilidad de lo que estás provocando con tu cliente, aunque hay un acuerdo, pero siempre hay una responsabilidad ahí. Y esos 4 elementos, yo creo, éticos que son universales, que se deben estar cuidando y observando. Inclusive uno mismo como cliente, uno hacerse esas preguntas dentro del proceso. Yo como supervisor o yo como coach estoy ofreciendo lo que estoy alineado con mis competencias, estoy alineado con mi código de ética, mis acciones están alineadas. Yo creo que eso es una autorreflexión que todos debemos observarla. Muy bien. Pues le damos las gracias a todos, porque a los que se conectaron y a los que hicieron preguntas y comentarios. Gracias a todos y también a los invitados, ¿verdad?, a los ponentes, por su disponibilidad para compartir este interesante tema. Les recordamos que para solicitar los créditos de educación continua deben hacerlo a través de la solicitud. Favor de, ¿verdad?, del enlace que va a estar colocado en el chat. Y también le recordamos que nuestro próximo webinar será el próximo 20 de octubre, en la que compartiremos el tema Lo que cocinar puede enseñarnos sobre el liderazgo y el desarrollo del talento, donde nos compartirán este interesante tema. Así que es Vladimir Tovar, y tiene un costo para aquellos que no estén asociados al capítulo de $10. También el 27 de octubre tendremos Afrontando desafíos en los entornos híbridos, en las que tendremos 3 ponentes. Uno de ellos es el presidente de Premier Insurance, Miguel López, puertorriqueño, y otras 2 ponentes, Janet López y Luis Alba Cañón, que nos compartirán este interesante tema. Así que se pueden conectar a través de la programación que vamos a estar enviando próximamente, también a través de correo electrónico. Y el miércoles 3 de noviembre a las 7:30 p.m. tendremos Lo que podemos aprender de la neurociencia, diálogo entre el coaching y la medicina, en donde tendremos a Mercedes Joan y a Eduardo Jan. Así que, por favor, anoten estos seminarios, inscríbanse, dale share en sus redes sociales y compartan con otros para que puedan adquirir este conocimiento que estamos compartiendo a través de nuestro capítulo de ICF Puerto Rico. Bueno, sin más, agradecemos a todos por conectarse, complete la solicitud de los créditos y gracias a todos y linda noche. Gracias. Y Manuel, nos vamos con tu asignación, así que pronto a través de Vicky te vamos a hacer llegar la respuesta. Pues muy amable. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Saludos. Gracias. Cuídense. Nos despedimos, los 3 amigos. Ajá. Sí.